Voy a darles como si estuvieran en una clase conmigo de teos. ¿Ok? Así que, escúchenme bien. Yo sé que tengo poco tiempo, pero si tenemos preguntas a medida que vamos avanzando, las resuelven conmigo. Hoy, normalmente, los domingos yo hago una enseñanza, digamos, práctica para tu estilo de vida de la cotidianidad. Pero esta semana el Señor ha estado inquietando en mi espíritu, diciéndome que tengo que enseñar a la iglesia qué es la iglesia, hacia dónde va la iglesia y qué es lo que esta iglesia quiere hacer en tu vida, qué quiere formar en tu vida como creyente y como cristiano, para que tú sepas de qué se trata esto. Y por eso la clase de hoy se llama Fundamentos, para que en sus notas de estudio están. ¿Las tienen ahí? Les vamos a escribir Fundamentos, Monse. Y bueno, en esta clase que voy a darles hoy, quiero compartirles fundamentos conceptuales básicos de la familia El Encuentro. ¿Sí? Ustedes van a tener 3 espacios para completar. Quiero pedirle por favor al equipo de audio y video que me acompañe a el libro de Romanos, capítulo número 12, versículo 2. Es un libro es un versículo que todos nos sabemos de memoria. ¿Qué dice? Sí, muy bien. Muy bien. ¿No? Dice en la traducción viviente, pero ay Dios mío. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo. ¿Ok? ¿Está muy claro? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Hay cambiarles qué? Según la Biblia. La manera de... Esto es lo que Dios va a transformar, nuestra forma de pensar. Entonces aprenderán. Mira, esto que yo le voy a decir, a ver, los solteros, aprendas en este versículo de memoria y les prometo que consiguen novia. Cuando usted le quiera decir un piropo a su futura, usted le dice, no sé por qué, pero tú eres como Romanos 12:2. Lean la última parte. Buena, agradable, perfecta. ¿Ok? Este está bonito, ese piropo cristiano, ¿no? El pastor dijo Romanos 12:2. Porque es la verdad, o sea, lo que Dios quiere hacer con tu forma de pensar y con la mía es moldearlo a su voluntad para que nosotros podamos entender los 3 niveles, y yo lo voy a llamar hoy la escalera a la madurez en Cristo Jesús. Esta clase se llama Fundamentos. ¿Qué queremos hacer nosotros como sus pastores y a ustedes como iglesia? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro deseo? Que crezcamos en los 3 niveles que el Señor dice que hace parte de su voluntad. Que pasemos de lo bueno. Yo escribo esta parte y después tú escribes hacia arriba, ¿ok? Bueno, y después ¿qué dice? Entonces lo agradable es lo mejor. Vamos a simplificarlo. Lo mejor. Y lo tercero, ¿qué es? Lo perfecto o lo excelente. ¿Ok? ¿Sí está? No. Ese, ¿no? XC. Z, sí, allá en tu rancho. Bueno, entonces, eso es la escalera a la que Dios nos va a llevar. ¿Ok? Recuérdenlo. Para mí es muy importante como su pastor que crezcamos juntos en estos niveles. Los 3 niveles de la madurez en Cristo Jesús. Pero, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa esto? ¿Y por qué esto es importante? Porque ahí sus notas de estudio en el primer punto van a escribir lo bueno, lo mejor y lo excelente. En el punto número 1 de sus ideas principales. En el punto número 2 de sus notas de estudio, quiero que escriban, ahí dice, la visión en una dirección viene de, escriban ahí la palabra Dios. Tenemos un gran proyecto con ustedes y Dios para la iglesia, y es que hagamos la gran comisión. Romanos, capítulo número 28, versículos del 18 al 20, en la Reina Valera dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced. El Señor no te mandó a
el Señor no te mandó a otra cosa que hacer discípulos. ¿Ok? Quiero que quede claro, tu tarea y mi tarea como cristiano maduro en la fe, ¿qué es? ¿Hacer qué? Y de hacer discípulos. ¿Y dónde empieza el discipulado? En tu casa. Haz tus discípulos. Ese está el trabajo. Número 1. No tienes otra gran función más trascendental que hacer discípulos. Y de hacer discípulos, ¿y qué más les dijo? Y bautícelos en el nombre de Él y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión, ese es el mandato superior de todo creyente, no hay nada superior a eso. Y por eso en sus notas de estudio, en la parte donde está para completar, diga de Dios, que viene de Dios. Ahora, una visión es una dirección. Dios me dijo que fuera allá, y eso viene de Dios, y se basa en cumplir ¿qué? La gran comisión. ¿Y qué es la gran comisión? Hacer discípulos y enseñarles a esos discípulos que guarden todas las cosas. Bien, pero para llegar a esa visión, en su segundo punto escriba: yo necesito mentalización. Escriba ahí, o sea, mentalizarme, meterlo en mi mente. Por eso la misión implica una mentalización que cambia mi forma de pensar, que cambia mi forma de actuar, y hacer discípulos para Cristo. No hacemos discípulos, no haces discípulos para el encuentro, ni para el pastor, ni para fulano. ¿Para quién son los discípulos? Mira, yo te digo una cosa. Yo he sido misionero desde mis 20 años, ¿ok? A mis 20 años yo me fui de misionero. Y esto me lo enseñaron desde muy joven en la iglesia, en los grupos de jóvenes. A mí me enseñaron esto que les estoy enseñando. Esto se llaman fundamentos. Y a mí me da mucho gusto saber que Dios me ha permitido en el transcurso de mi vida desarrollar discípulos para Cristo. Y en ese discipulado, ustedes saben bien que pues Dios me ha permitido vivir en República Dominicana. Como les he contado, he estado en Haití, estuve un tiempo en Puebla, he hecho discípulos en Colombia, he hecho en diferentes lugares acá en Guadalajara. Y yo entiendo que las personas no se quedan, digamos, en una estructura forever and never. Nadie, ¿ok? O sea, nadie hace parte de la utilería de la iglesia. Porque hay gente que como que cree que las personas hacen parte de la utilería, hacen parte de bodega, ¿no? Pues no. No, las personas le pertenecemos a Cristo. Y a mí me da mucho gusto cuando yo veo que alguien que fue discípulo mío, por una u otra razón, va a otra ciudad, y sigue siendo cristiano y desarrolla ministerio y desarrolla discipulado. Y yo digo, esa es la tarea. La tarea no es discípulos para el encuentro, ¿ok? La tarea, ¿para quién son discípulos? Para Cristo. Esa es la tarea que Dios nos... Y eso requiere una mentalización. Es por eso yo soy tan incisivo con la gente en la iglesia, decir, ¿dónde están tus discípulos? Si tú no estás haciendo discipulado, no estás haciendo la tarea. Mentalización. Pero esa mentalización viene de una misión. En el tercer punto, escríbalo. Y una misión implica, ya dije la misión, y eso proviene de un destino. El cuarto punto, nuestro destino, dice ahí, es ser ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Y yo quiero que ojalá escriba esta frase: tú y yo tenemos pasaporte celestial. ¿Ok? Métete esto en la mente. Tenemos pasaporte celestial. Porque hay gente que sufre porque no le han entregado los documentos, la visa, la green card o cosas así. Y yo digo, o sea, no entendemos que no tenemos visa, tenemos pasaporte, somos ciudadanos de lo eterno, del cielo. ¿Y esto te lo ganaste? No, esa es la buena noticia, esas son las buenas nuevas, es un regalo de Dios. Filipenses, capítulo 3, por favor me ayudan a ponerlo 3. Ah, mira. ¿Quién está ahí, Gonza? Denle un aplauso a ese señor. Gracias, Padre. El Señor te bendiga, Gonza, y te dé más vigor y bienestar. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde viene el Señor Jesucristo. ¿De dónde somos ciudadanos? Dice ahí, del cielo. Y esperamos con mucho anhelo
que Él regrese como nuestro Salvador. Dime, ¿tienes algo más importante que esto en la tierra? A ver, dime, ¿tu trabajo es más importante que esto? ¿Tu empresa? ¿Tus recursos? ¿Tu gimnasio? ¿Tu plan de nutrición? ¿Tu curso de inglés que has dejado a medias? ¿Hay algo más importante que saber que tienes una gran comisión de Dios, que tienes una mentalización de hacer discípulos y que además por regalo eres ciudadano del cielo? ¿Hay algo más grandioso que esto? No nos perdamos. Enfoquémonos en lo importante, ¿sí? Y por eso, para comprender esto, ahora sí, escriba, aquí te voy a decir algo. Lo bueno, ojalá que lo podamos decir acá, lo bueno es tener una visión, ¿ok? Eso es lo bueno, tengo una visión. Pero lo mejor es tener la mentalización. Voy a ser discípulos, ¿cierto? ¿Es que sería lo más excelente? No, soy ciudadano del cielo. O sea, ni siquiera lo anterior es más importante que saber que soy su hijo. Y soy hijo de Dios, ¿o no? Nada me quita de esto. Hay cristianos que jamás van a tener discípulos. Una mentalización, que jamás van a tener discípulos. ¿Y eso les quita el derecho al cielo? ¿Sí o no? Pues no. Eso es lo excelente, entenderlo. Pero cuando lo entiendo, naturalmente hago lo anterior. Ahora, ¿qué queremos formar en tu vida? ¿Qué quiere formar Dios en tu vida? Que tú y yo vivamos y transmitamos las tres grandes manifestaciones del amor. Hay tres grandes manifestaciones. Manifestación número 1, el amor de ternura. Ahí están sus notas de estudio. ¿Sí está o no está? Sí. El amor de ternura. Entonces, Monse, tú que estás aquí ayudándome, esto parece una... Pero lo bueno es el amor de ternura. Amor de ternura. ¿Sí? Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Dios nos va a dar amor de ternura. Acompáñenme, por favor. Hay un versículo que no está en las notas de estudio, pero me gustaría que me acompañen a el libro de Éxodo, capítulo número 30, por favor, Gonzalo, versículos 23 al 25. ¿A ustedes les ha pasado que cuando leen el libro de Éxodo, o el libro de Levítico, o el libro de Deuteronomio, uno dice, ¿what? ¿De qué se trata esto? Y una cantidad de especificaciones, y que la ropa del sacerdote, y que los pies, y que las sandalias, y que tantos clavos, y que o sea, una cantidad de cosas bien enredadas, pero el amor de Dios se explica a través de algo que se hacía en el Antiguo Testamento, que era el aceite de la unción. ¿Recuerdan el aceite que el tabernáculo usaba para ungir todo? El aceite de la unción tenía unas características y tenía unos ingredientes. Y Dios le dijo a Moisés y al pueblo, recoge especies selectas, 6 kilos de mirra, ¿ok? 3 kilos de canela y 3 kilos de cálamo aromático, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por la canela. ¿Cuánto de canela se calculaba? Regrésalo, por favor. 3 kilos de canela. 3 kilos de canela. La canela. ¿Han olido la canela? ¿A qué huele la canela? A canela. ¿A qué huele la naranja? Naranja. Muy bien. Pero es un aroma agradable. Un aroma agradable. La canela representa el amor de ternura. Cuando tú empiezas los primeros pasitos con Dios, ¿sí te recuerdas? Como que tú sentías que Dios te trataba con mucho cariñito, con mucho cuidadito, como que... Y como que uno rápido Dios le va respondiendo, y como que Dios le va resolviendo cositas a uno, y uno está sorprendido, y uno está a gugú, y el Señor sí tome. ¿Y todo lindo? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si el bebé tiene 20 años y Dios a gugú? Tiene un trauma cerebral, tiene un derrame, tiene algo, ¿no? No te va a tratar toda la vida Dios a gugú. Entonces el Señor, en los primeros pasos de nuestra vida cristiana, nos va a dar lo bueno, un amor de ternura. 3 kilos de canela aromática. Te voy a endulzar la vida, ¿ok? Te voy a endulzar. Y está muy bonito. A mí me gusta mucho lo que dice la Biblia en Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas 11:1, acompáñenme por favor. Ese versículo creo
creo que explica también muchísimo este punto que quiero explicar. Pero dice así, cuando Israel era niño, ¿quién es Israel? Pues yo, ¿no? Está hablando. Cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, como que está hablando de nosotros, ¿no? Siguiente, por favor. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Dice el Señor, ¿sí o no? ¿Es nuestra historia? Claro. Y ofrecía sacrificios a imágenes de Baal y quemaba inciensos a ídolos. Siguiente. Pero yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano. Dime si esto no es amor de ternura. Pero no saben ni le importa que yo fui el que lo cuidó. Siguiente versículo. Guía a Israel con cuerdas de amor de ternura, con cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello, yo mismo me incliné para alimentarlo. Ese es el proceso que Dios empieza a vivir en las manifestaciones del amor para tu vida y mi vida. Ternura, canela aromático. Es con un cuidado, con una paciencia, te espera y te va llevando. Pero, y eso es lo bueno, pero después voy a pasar a lo mejor. Y en lo mejor es algo que se llama amor de disciplina. Deuteronomio capítulo 28, versículo, y el amor de disciplina se manifiesta, escríbanlo ahí en sus notas de estudio, por el cálamo aromático. O sea, en la unción que Dios iba a darle al pueblo, le dio cálamo, y de cálamo era también 3 kilos, o sea, 3 kilos de canela, 3 kilos de cálamo. Eran a la misma medida. Deuteronomio 28:1. Y es cuando ya yo pone límites. Ya te enseñé a caminar. Ya saliste de la gugú, ya te dice milagritos que me pediste y cositas, va. Ahora a madurar, mijo. Ahora empieza el Señor, bueno, pero si me obedeces a tu Dios en todo lo que cumplas cuidadosamente, a sus mandatos que yo te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones y nunca por debajo. Y si tú lees todo Deuteronomio 28 son, si haces esto, te pasa esto, si haces esto, te pasa esto, si haces esto, te pasa. ¿Y qué empieza a hacer el Señor? A dar amor de límites. No te pasas porque te amo, porque quiero cuidarte, te quiero proteger, ¿o no? ¿Qué pasa si el Señor se queda todo el tiempo en amor de ternura? Te vuelves un berrinchudo que se tira en el centro comercial y hace un pancho y haces quedar en ridículo al Señor, ¿o no? El Señor dice, pues no me vas a hacer un pancho y te voy a poner disciplina porque te amo, es parte de mi amor. Pregunta, ¿le ha puesto el Señor disciplinas? Si el Señor no te ha disciplinado, hay dos cosas que puedes estar viviendo. Razón número 1, quizás eres un bebé espiritual y no va a agarrar el Señor a un bebé espiritual a darle rejo. Esa es una. Razón número 2, no eres hijo de Dios. Porque si no eres hijo de Dios, te vas a salir con la tuya. Pero mi hijo no se sale con la suya, porque ¿quién es el responsable de formar a mi hijo? Yo. ¿Quién es el responsable de formarte a ti? Dios. Y eso es lo mejor, el amor de disciplina. Pero aquí viene lo excelente, el amor de la formación. El amor de formación. Y el amor de formación trae mirra. ¿Y sabe de cuánto incluía la mirra? 6 kilos. O sea, el doble de la canela y el doble del cálamo. 6 kilos de formación de mirra. Y la mirra es amarga, agria. O sea, la mirra es amarga y es agria, pero huele rico, pero es agria y amarga. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 11 explica el amor de formación. Dice así, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por eso te decía, si tú haces un pancho, haces un berrinche y no aplicas los principios, si yo hago lo que quiera con mi pecado y no lo corrijo y no me pasa nada, no soy hijo. Pero si yo no aplico los principios espirituales, si yo hago mis panchos, si yo hago lo que quiero, y el Señor me aplica correcciones, ¿qué soy? Entonces la Biblia lo dice de una forma todavía más tierna. Siguiente versículo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por un padre? Next. Gracias. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos,
quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Siguiente versículo. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina de un padre, del Padre en nuestro espíritu y así vivir para siempre? Siguiente. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Y así salimos. Pero la disciplina de nuestro Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Y el 11. Ninguna disciplina resulta agradable, ¿o sí? ¿A quién le gusta que levanten las manos que les gusta la disciplina? Nadie. A la hora de recibirla, pero al contrario, es dolorosa, pero después produce una apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por eso les digo que les voy a dar una clase de teos. ¿Estamos aquí? Es nuestro trabajo como iglesia y mi trabajo pastoral es que tú y yo pasemos de lo bueno, de lo mejor a lo excelente, de entender el amor de ternura, el amor de disciplina y el amor de formación. Y el amor de formación se produce en ciertos años de tu vida espiritual y de mi vida espiritual. Y si el Señor sigue viendo vicios, sigue viendo manías y sigue viendo sombras que yo no puedo exponer a la luz de Cristo y no puedo exponerlas públicamente, el Señor va a decir, viene, te tengo que aplicar una corrección porque te amo. ¿La aguantarás o huirás? ¿Harás la del hijo pródigo? No, me voy de la casa. ¿O te vas a aguantar hasta que entiendas por qué te estoy haciendo esta disciplina? Dice el Señor. Eso es lo que... ¿Y uno puede huir de esto? Dime, ¿puede huir uno del amor de formación? Sí. Por algún tiempo. Pero no todo el tiempo. Si no, pregúntenle a don Sansón. Porque así funciona esto y te lo voy a decir quizás muchas veces. ¿Cumplirás el propósito de Dios para tu vida con pelo o sin pelo? Pregúntale a Sansón. Con ojos o sin ojos, pero pregúntale a Sansón. Pero que el Señor cumple su propósito en ti, lo hace. Contigo o a pesar de ti, porque te ama. Y te mandó aquí para algo muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se llama fundamentos. Entonces Dios te quiere llevar aquí. Déjame decirte, si tú en el ministerio, estando en la iglesia, no te ha dado el berrinche de quererte ir, todavía no has llegado a este amor de formación. Pero si ya pasaste por ahí y lo estás pasando, sigue. Buen camino. ¿Ok? Ahora, hay 3 niveles de fe. Los 3 niveles de la fe, que hace parte de lo bueno, lo mejor y lo excelente. Nivel número 1 de la fe. Fe de iniciación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 lo dice. Dice en la Reina Valera, voy a leerlo acá. Como bebés recién nacidos, deseen, si es que volvemos a lo mismo, del que nació, del que ya está creciendo y del que ya tiene como 30 años. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y pidan a gritos ese alimento nutritivo. Cuando yo empiezo mi vida espiritual, pregunta, ¿cuál es esa leche espiritual pura, no adulterada? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Cuando una persona empieza en su fe de iniciación a dar sus primeros pasos, empieza a confundir a Jonás con Job. ¿O no? Hoy te pregunto, Alan, ¿cuántos animales entraron en el arca de Moisés? 2 de cada especie. Ay, Dios mío. ¿De Moisés? ¿Cuál arca en Moisés? Noé fue el que hizo el arca. ¿Ve? Vuelve doña Marina a fe de iniciación. Fe de iniciación. Yo empiezo a dar mis pininos en la fe y empiezo a querer alimentarme de la palabra de Dios. Esas preguntas son chidas. Y está bien. Es la fe de iniciación del creyente. Empiezo a conectarme a un devocional. No entiendo por qué tenemos que leer el Dios del Antiguo Testamento y tanta sangre, y después el Dios del Nuevo Testamento que es tan lindo y ese es lo que yo quiero. Y uno empieza en ese camino. Estamos empezando y Dios lo entiende. Ahí es donde empezamos en un curso de formación bíblica, porque empezamos a
un crecimiento en Cristo. Pero el segundo nivel de la fe, que es el mejor, es la fe de desarrollo. Entonces, ahí en sus notas de estudio en la fe de iniciación, en la parte para llenar, escriba: en la fe de iniciación aprendo doctrina. ¿Qué aprendo? Doctrina. Ese es el punto de partida, el básico, el next, el one, el uno, doctrina. Ahí entiendo por qué la Trinidad, por qué la salvación es por gracia y no por obras. ¿Ok? Ahí entiendo el rol del Padre, el rol del Hijo, el rol del Espíritu Santo. Bueno, ahí empiezo a comprender la armonía de la Biblia, muchas cosas, pero es una fe de iniciación, de doctrina, y es lo básico. Lo básico. Y es bueno. Pero hay un camino mejor. Cuando tú empiezas a desarrollar esa fe, la fe en desarrollo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu dice. Y aquí es cuando la persona de la fe de desarrollo comienza a discernir la voz del Espíritu de Dios. Ahí es donde tú dices: ¡ah! Dios me dijo, Dios me habló, ¿sí? Ahí es cuando tú abres la Biblia y lees un versículo y se te salen las lágrimas y esto es mío, esto es para mí, y está. Ya estás en el segundo nivel. ¿Cómo se llama? De desarrollo. Bravo. Bien, vas por buen camino, pero el Señor dice: pero no te quiero dejar ahí, yo te quiero llevar a la más excelente. Y el tercer nivel, bueno, ahí escriben, en la nota de estudio, en la parte donde tienen que llenar, escriben: yo escucho a Dios. Escucho a Dios. Escucho a Dios. Pero viene el tercer nivel de fe, que es la fe de los milagros. Mateo 21, 22. La fe de milagros. Mientras Jesús y los discípulos, ahí está, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Escúcheme bien. Dice la Biblia que el apóstol Pedro, cuando caminaba y la sombra tocaba a los enfermos, ¿se acuerdan qué sucedía? ¿Saben algo? A mí me gusta un versículo que dice en Hechos, no me acuerdo ahorita el pasaje exacto, pero dice que los milagros los seguían a ellos. Cuando tú ya pasas al nivel de la fe de milagros, lo sobrenatural se vuelve normal en tu vida. Empiezas a vivir una vida sobrenatural. Es milagros, es maravillas, prodigios, sanidades. O sea, no estoy hablando de poderes místicos, no me malinterprete, estoy hablando de que de verdad lo que Dios hace a través de tu vida tiene un impacto para tu vida, para tus hijos, para tu casa. Ves milagros, se te abren puertas, pero todo apunta a la gloria de Dios. Tú no persigues los milagros, porque cuando la gente tiene la fe de iniciación, ¿para qué la gente llega a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para que le arregle a Dios el problema o no? Pero cuando la gente está aquí, ¿usted cree que la gente está aquí para que Dios le arregle un problema? No, la gente está aquí para ser desarrollado para la gloria de Dios. No. Para que Dios, Señor, soy tu vasija. Haz de mí lo que tú quieras. Y vive una vida sobrenatural. Créanme, pasar a esta fe de milagros es en serio. Tú no te vuelves un perseguidor de milagros. Yo recuerdo que en los 80s, 90s, todavía hasta los 2000, las iglesias se hacían campaña de milagros. ¿No se acuerdan de eso o no? Campaña de milagros. Y hacían una campaña de milagros y convocaban a la gente porque el Espíritu Santo se va a mover jueves 7:30. Después de las 10 de la noche se acabó el milagro. Entonces la gente iba al milagro. Y era una estrategia, no sé cómo decirlo, pero para los que están empezando. Pero usted cree que yo puedo meter al Espíritu Santo que, Señor, necesito que trabajes para mí hoy domingo, porque la reunión empieza a las 10, yo predico más o menos a las 10:30 y tienes permiso de trabajar hasta las más o menos 11:30. Hasta ahí terminó, ya y listo. Bye, gracias. No, yo no puedo meter a Dios en una estructura. Yo lo que sé es que la predicación que te estoy transmitiendo hoy, posiblemente tú ni entiendas, pero va a tener en ti un efecto en tu casa, con tus hijos. Yo no sé dónde el Señor se va a mover, pero ya no venimos por el milagro.
nosotros nos convertimos en un milagro para Dios y para la gente. ¿Mm? No somos perseguidores de milagros. Entonces, ese es el camino excelente. Bueno, pero entonces, ¿va quedando claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O voy muy rápido? Bueno, ahora, digamos que yo como pastor del encuentro digo, ok, tenemos una visión, la gran comisión, ¿cierto? Tenemos una mentalización, vamos a ser discípulos y vamos a ser hijos de Dios. Yo no puedo desarrollar esto si la persona no entiende el amor de ternura de Dios, ¿sí o no? Yo no puedo lograr esa mentalización si no hay disciplinas y desarrollo, ¿cierto? ¿Tiene sentido o no? Y no vamos a entender la paternidad de Dios si no somos formados y si no vivimos en esa fe de milagros. ¿Ah? Pero, ahora, yo digo, ok, ya, estamos formando esto en la gente, pero se necesita ahora que para que repliquemos esto hacia otros, tenemos que tener 3 tipos de idiomas, porque acá usted va a aprender idiomas. El idioma número 1, y es el bueno, es el idioma doctrinal, porque eso es la fe de iniciación, el idioma doctrinal, lenguaje de doctrina. ¿Qué es el lenguaje de doctrina? Pues me enfoco en pensar bíblicamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está contra mí, si Dios está a favor de mí, es que un discípulo se escribió eso mal en la... Si Dios está a favor de mí, ¿quién contra mí? Y empiezo a tener doctrina, y eso es un buen lenguaje. El lenguaje de la doctrina. ¿Ah? ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. ¿Está bien? Pero hay un segundo lenguaje que quiero y que como iglesia tenemos que desarrollar, que es el mejor. Es el lenguaje teoterápico. Es un lenguaje, es un idioma donde ya no solamente se doctrina, sino que entiendo qué le pasa al fondo de mi alma. Vivo procesos de reflexión con el Señor, con hermanos en la fe. Digo, dígame, me expongo, ¿qué es lo que ves mal? ¿Qué me puedes enseñar a mí con respecto a mi paternidad, a mi liderazgo? Y la teoterapia prácticamente es una forma de vivir. Dios, terapia, tratamiento. Dejo que Dios me esté tratando todo el tiempo. Porque como yo les decía en alguna enseñanza que gracias a Mauricio que me hizo acordar, es John Guichot, un pastor que escribe un libro muy interesante, se llama La Cuarta Dimensión. Él dice, y es John Guichot el que lo dice, él dice que nosotros queremos tratar con Dios. Señor, bendíceme, arregla a mi esposa, sana a mis hijos, y estamos tratando con Dios. Pero lo complicado es cuando dejamos que Dios nos trate de nosotros. Y Dios dice, pues no, y pues no. Y te esperas. Es donde uno entra en shock. Y ahí es donde yo empiezo en un lenguaje teoterápico. ¿Qué estás tratando en mi carácter, en mis miedos, en mis traumas, en mis sombras, en mis áreas oscuras? Entonces yo me puedo quedar en la doctrina, ¿o no? Y espiritualizarlo todo. Pero si tú quieres pasar a otro nivel, ¿qué tienes que tener? Un lenguaje teoterápico. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 de memoria. Y el mismo Dios de paz te santifica por completo todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y eso sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo bueno? Que estés bien de salud físicamente. ¿Qué es lo mejor? Que cuides tu alma. ¿Pero qué sería lo excelente? Que tu vida espiritual esté saludable. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere el Señor, vivir, que vivamos en una terapia continua con Él, un tratamiento de Dios hacia nuestra vida. Pero tú podrás huir del tratamiento cuando el Señor te mete en la fe de formación, ¿o no? En el amor de formación, me duele mucho, huye. Pero no te vas a dejar tratar por un tiempo. ¿Ah? ¿Estamos claros hasta ahí? Eso es un lenguaje. Yo nunca olvidaré, hablando de esto, tengo una amiga que tú conoces, Jennifer, se llama Mayra, amiga. Nos fuimos de misión, pero ella se fue para Brasil. A mí me mandaron a la República Dominicana, en Brasil. Y nunca olvidaré, Mayra he conocido mujeres de oración y mujeres con fe, y una líder y discipulaba, y
o sea, era una mujer, mira, fue mi líder cuando yo estaba en la prepa, fue mi líder un tiempo, una mujer admirable. Y yo recuerdo que ella presentó en la universidad, creo que fue en Sao Paulo, ella presentó un proyecto a la universidad, un proyecto para ayudar a los universitarios, pero el proyecto se enfocaba básicamente en esto, en un lenguaje teoterápico. ¿Bien? Listo, presentó el proyecto. Y haz de cuenta que el director de bienestar universitario le dijo a ella, ok, listo, bueno, me gusta tu proyecto. Es más, se lo iban a pagar, la universidad lo iba a pagar, porque ella tiene una carrera que ayudaba en la salud mental y tenía un equipo de psicólogos detrás de ella muy bueno. Entonces, cuando a ella le toca la presentación, ella nos cuenta a nosotros que cuando ella tuvo que hacer la presentación del proyecto, vio el representante de los estudiantes de la Facultad de Medicina, el representante de los estudiantes de Arquitectura, de Economía y los representantes, los líderes estudiantiles estaban frente ahí, el rector, trabajo social, o sea, tenía todo, imagínate la presión, ¿no? Encima, de todos esos ojos mirándote. Y ella hizo la presentación, y bien, y resulta que al final ella dijo en su mente, esta es mi oportunidad, tengo que compartirles de Cristo. Él les dijo, señores, quiero invitarles que nos pongamos de pie. Quiero invitarles que inviten a Jesús a su corazón en la universidad. Se les desocupó medio auditorio. Otros se quedaron, pero se les desocupó medio auditorio. Les cerraron las puertas de la universidad. Nunca más dejaron entrar a la universidad. A ese grupo se llamaba Alfa y Omega, así se llamaba ese grupo. Nunca más. ¿Por qué creen que pasó eso? Y ella lo contaba. Porque no entendió el mejor lenguaje, el lenguaje social. Les voy a contar algo. ¿Saben ustedes que en el libro de Ruth, Dios es el protagonista sin ser el protagonista? En el libro de Esther. ¿Por qué en el libro de Esther Dios no es el protagonista sin ser el protagonista? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué, Rich? No se menciona a Dios, pero está ahí. El único libro de la Biblia que no menciona a Dios, pero está ahí. ¡Qué impresionante! Yo recuerdo cuando empecé a leer ese libro, pues, sí, no aparece. No aparece. Tú ves, el libro de Génesis, Dios hace la creación. Es Éxodo, Dios saca al pueblo y hace los milagros sobrenaturales. Pero el libro, particularmente de Ruth, Esther, no hay ningún milagro espectacular. Es una historia de una reina que ganó un concurso de belleza, que le dijo a la gente que ayunara. Pero no aparece el nombre de Dios. ¿Hereje el libro? Porque no aparece el nombre de Dios, es canónico. No aparece Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim, Rafa, no aparece nada. Entonces lo sacamos de la Biblia porque no aparece el nombre de Dios. ¿Y qué pasa cuando Dios está detrás del escenario trabajando? Y a veces no comprendemos ese lenguaje social, hermano. Y muchas veces lo más espiritual es poder hablar del Señor y llevar a la gente a Cristo. Suave. Porque yo cómo podría predicarle cuando es que estamos en una cultura mexicana, pero yo le invito, vaya y compártele Cristo a una tribu. Va y cámbiale las creencias a una tribu. Nunca olvidaré un amigo mío que se fue de misión al Amazonas, y en el Amazonas él tenía que hablar de Cristo sin hablar de Cristo. ¿Ok? ¿Y sabes cómo se tuvo que vestir? Como un indígena. Y yo recuerdo que cuando se ganó la confianza, él contaba que cuando se ganó la confianza de los indígenas, ellos agarraban el maíz del Amazonas, que no sé cómo funciona, lo agarraban, y parte del rito de decir, ya perteneces a nuestra comunidad, era que agarraban las pepas del maíz, las metían a la boca a las viejitas, las más ancianas, y escupían ahí, y todos se tomaban eso. Rico. ¿Entiendes? Y adiós en el COVID, sí, rapidito llegaste. ¿Imaginas que llegue? Arrepiéntete, pecador. La Biblia dice, ¿qué Biblia? Ni la han leído, ni la entienden. Tenemos que aprender a desarrollar el lenguaje social.
social, hermanos, para ganar reyes para la gloria de Dios, ministros, artistas, sabios de este mundo. Pero entonces a veces lo queremos meter en la doctrina y pensamos que si no hablamos de Cristo, uy, estamos pecando. Pues no. Entonces quitemos el libro de Esther de la Biblia. ¿Sí o no? Y por eso es que este es un lenguaje excelente. ¿Cómo? Mira, cuando nos sentamos una vez con mi pastor Luis Bernardo Castaño y él decía, ¿cómo llegamos a Uganda? Porque el líder Bernardo, no, yo nunca conocí un hombre más letrado que ese hombre. 7 idiomas. 7 idiomas se sabía el líder Bernardo, en serio. Creol, francés, sabía latín, sabía inglés. Bueno, era un hombre súper letrado. Un teólogo. Él tenía el título de reverendo Castaño. Él era reverendo en Estados Unidos. Un teólogo monstruoso. Y se sienta con nosotros. Yo estoy en esa reunión. Yo tendría 20... A ver. No, tendría como unos 30 años. Como 30 años. Y me invita a Miami. Y se sientan y dice el líder Bernardo a los sabios. Dice, a ver, señores, tenemos que llegar a Uganda. Hay una población que necesita nuestra ayuda. Yo ya fui y visité Uganda. La situación está difícil, pero tenemos que llevar un proyecto y misioneros. ¿Cómo hacemos? Entonces dice él, no, pues fácil, pastor. Y nacemos un par de misioneros, vamos, regalamos Biblias. Y le dice él, no sea bruto. ¿Quiere que me los maten a los misioneros? No sea bruto, piénselo bien. Porque él hablaba así. ¿Ok? Piénselo bien. ¿Cómo? Y yo entre todos esos tiburones, porque todos los señores eran mayores de 50 años. Entonces uno cuando está así de 30 años, uno está escuchando y uno dice, señores, ¿no hemos entendido? Tenemos que ir con un lenguaje social. ¿Qué hizo Jesús? A ver, yo les pregunto a todos ustedes, ¿se acuerdan de la multiplicación de los panes y los peces? Díganme en la liturgia de Jesús, en la multiplicación de los panes y peces. Alguien nómbremela. Alguien me nombre cuántos versículos nombra el Señor en la multiplicación de los panes y los peces y cuántos profetas nombró. Alguien dígamelo. Alguien dígamelo. ¿Ninguno? ¿Cómo le vas a meter doctrina si tienen hambre? Denles de comer, dijo el pastor. Tenemos que llevar ayuda humanitaria. Estos niños tienen que comer, estos niños tienen que sentarse, estos niños tienen que alimentarse. Ya, ¿tienen ahora sí esto? Bueno, suave, poco a poco. Porque la gente tiene que preguntar. Yo nunca olvidaré que él me dijo esto, me dijo, Ricardo, ¿sabes qué es hacer ministerio? ¿Quieres hacer ministerio? Sí, pastor, yo quiero hacer ministerio. Escúchame, la gente te tiene que preguntar a ti en qué crees. Tú no tienes que imponerle tu creencia. Tienen que ellos que tener hambre de decir, oye, ¿cómo lo haces? ¿En qué crees? Yo quiero. Ellos vienen a ti y él les das los panes y los peces. Pero como tenemos una visión a veces tan cerrada, hermanos, tenemos que crecer. Y como iglesia yo te quiero decir, tenemos que tener estos 3 niveles de lenguaje. Y no tiene nada de malo que Dios te lleve a lugares de influencia importantes y no tienes que estar hablando de Dios, pero ven a Dios a través de tu vida. Dime si eso no es lo más espiritual. Que van a Dios a través de tu familia, a través de tu testimonio, de tu santidad, de tu ejemplo como hombre y como mujer. Dime si eso no es lo más excelente. Porque a mí, ¿de qué me sirve agarrar a un religioso que se sepa toda la Biblia, pero su vida es un desastre? Nada. De nada, eso no. Es crecer, representa esto. Entonces, por favor, vamos, acompáñenme por favor a el libro de Lucas, capítulo 19, versículo número 1 en adelante. Miremos este caso. El Señor va a la ciudad más antigua del planeta, Jericó. El Señor entra a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. ¿Qué hizo? ¿Una campaña de sanidad y de milagros? ¿Llevó un grupo de alabanza, un worship? ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor? ¿Caminó? ¿Tenía folletos? ¿Repartió trípticos? ¿Repartió versículos, Biblias, gedeones? Y yo no estoy diciendo que esté mal, pero cada cosa en su lugar. Entró a Jericó
comenzó a pasar por la ciudad. Un turista. Siguiente. Había un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región, que se había hecho muy rico. Siguiente. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura, o sea, era como pariente mío, y no podía verlo por la multitud. Siguiente. Así que se adelantó corriendo, se subió a una higuera de sicomoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús lo miró, el sicomoro, miró a Zaqueo, lo llamó por su nombre y le dijo, Juan, le dijo, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Le dijo algún versículo? ¿Le recitó algún profeta? ¿Qué le dijo? Hombre, hermano, invítame a tu casa. Qué práctico, ¿no? Dime, ¿no es práctico? ¿Es doctrina? ¿Qué es? Ese es el que gana el mundo para Cristo. Y después metes lo mejor, ¿sí me entiende? Pero si tú quieres llegar, no, hombre, invítame a tu casa. Mira, la gente tiene hambre de la palabra de Dios, dímelo. ¿Sí? Sí. Yo te voy a poner ese ejemplo. ¿Qué pasa si tú agarras un indigente, del que sea, que lleva días sin comer, metiendo pegante amarillo y drogándose, que está en desnutrición absoluta, y tú le das un mole o un pozole? ¿Qué crees que le va a pasar a ese ser humano que tiene hambre, quiere comer, pero está desnutrido, y tú le metes un pozole? ¿Qué crees que le va a pasar? Lo puedes matar. ¿Por qué lo vas a matar? Porque su sistema digestivo ya no puede digerir esa cantidad de proteínas, esa cantidad de vitaminas. Lo vas a matar, lo matas. ¿Qué tienes que hacer? Suerito. ¿O no? Y la gente llega con hambre y uno quiere embutirle el apocalipsis. ¿Me comprende? ¿En serio? ¡Los matamos! Oh. Hay gente que toca con suerito. Me voy a ir a tu casa y vamos a comer juntos. Zaqueito. Siguiente. Y Zaqueo bajó rápidamente, lleno de entusiasmo, de alegría, y llevó a Jesús a... Dime la doctrina que el Señor ahí. Dime los versículos, dime la... ¿Sí? Hermanos, amo que amen la doctrina, pero yo soy su pastor y ustedes lo saben. Ustedes saben, hermano, que muchos de los que han llegado aquí han llegado por qué lenguaje. Dímenlo, díganme si no. ¿Alguien llegó alguna vez porque vio una publicación en redes sociales y que vamos a ayudar a su matrimonio? ¿Qué es eso? Una red social. Un lenguaje social. Hay que saberlo llegar. Por eso las iglesias pierden miembros. Por eso las iglesias se están muriendo. Porque no digerimos esto. Y porque pensamos que si no se mete la cruz en la mitad, estamos pecando. Un libro de la Biblia llamado Esther, que no nombra a Dios. Dios siempre fue el protagonista. Trabajó detrás de la cortina siempre el Señor. Y no nombró a Dios. Y está Dios. Y hay momentos para ya formar doctrina. ¿Estamos? Porque tiene que pasar. Tampoco estoy diciendo que esto no, pero ¿en qué etapa va esto? La fe de iniciación. Pero acá no hay fe de iniciación. Siguiente. Creo que ya terminé, ¿no? Entonces, toma estas recomendaciones que te quiero dar. Como pastor, te amo. Vamos a desarrollar una visión clara del reino. Recapitulemos. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? O de la iglesia de Cristo. La gran comisión. ¿Qué tenemos que mentalizarnos? ¿Qué tenemos que mentalizarlos? Hacer discípulos.
Y lo tercero es, ¿y qué somos entonces? ¿Con o sin discípulos o con discípulos? Con o sin discípulos somos hijos de Dios. ¿Qué fe es la primera con la que empiezas? Pero no te puedes quedar ahí. Discúlpame, si tú tienes 5 años en el TEO 100, voy a hacerte una lobotomía. Algo te va a hacer, porque no es normal. Avanzamos a la fe de desarrollo, para entonces llegar a la fe de... ¿cierto? Vamos a lograrlo juntos. Sí. Suban por favor los músicos. Muchas gracias, señorita. Dios la bendiga. Un aplauso a la Monse que me ayudó. Gracias. Dice la Biblia en Hebreos 12, creo que es el versículo 11, que dice: Dios al que ama, dice en esta versión, Dios, el Señor ama y disciplina y azota al que recibe por hijo. ¿Ok? ¿Y está bien? ¿Sí está bien o no? No siempre el Señor va a utilizar, déjeme decirle, corrección positiva. A veces uno sí necesita un ajuste de tuerquitas. Vamos a desarrollar los 3 niveles. Que la voluntad de Dios en tu vida sea buena, sea agradable, sea perfecta. Deseo con todo mi corazón pedirle a la iglesia que lo interioricemos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.